En el corazón de América Central, una nación que alguna vez estuvo adornada con antiguas ruinas mayas y vibrantes culturas indígenas, se cierne una sombra oscura desde hace décadas. Bienvenidos a Guatemala, una tierra marcada por los estragos de un conflicto amargo y prolongado. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto armado interno que comenzó en el año 1960? Pues las primeras causas como el Estado de nuestro país, Guatemala, tenía un conflicto con la guerrilla, porque la guerrilla quiere tener en sus poderes pues el país, ¿verdad? Como está ahorita Cuba, Nicaragua, ¿verdad? Ellos como son como comunistas, ¿verdad? Entonces esas es las causas, ¿verdad? De que el gobierno tuvo que entrenar a soldados para enfrentarse con la guerrilla. ¿Y cuáles fueron los grupos civiles que se levantaron en armas? Bueno, usted me pregunta de grupos civiles, eso son los mismos de guerrilla, porque la guerrilla en ese entonces trataban la manera de conquistar agentes civiles para ingresaran con ellos pues, ¿verdad? Y los entrenaban para tener el mismo conflicto con los soldados. ¿Cuáles fueron las organizaciones políticas subversivas durante el conflicto armado? Pues la estrategia o la política es de que trataron la manera el gobierno, ¿verdad? De que trató muchas veces varias maneras, ¿verdad? De que cómo no dejar el país, ¿verdad? A manos de la y tuvo que manejarlo así con unas políticas, ¿verdad? De también agarrar muchos jóvenes como lo hacía la guerrilla, agarraban jóvenes, los entrenaban pues, ¿verdad? De ser un soldado, ¿verdad? Entonces esa es la misma política estratégica, ¿verdad? De que pues, como el conflicto armado estaba en ese tiempo había un conflicto, pues es tiempo de guerra, pues, ¿verdad? Como lo podemos decir, ¿verdad? Para usted, ¿cuáles fueron los departamentos más afectados? Ahí está Playa Grande, Petén, San Marcos, Quetzaltenango y Che. ¿En qué región más se desarrolló la economía para poder hacer lo que es la guerrilla más que nada? ¿De dónde sacaron dinero pues? Para conseguir armas, provisiones, me imagino. Lo que pasa es de que la guerrilla entró en Guatemala por medio de Cuba y Nicaragua. Entonces ellos lo que querían es de que para venir a meterse aquí en nuestro país, Guatemala, ¿verdad? Para que quiera empoderar pues, en nuestro país, hacer como está en Cuba y está en Nicaragua. Entonces el que financió todos los gastos de la guerrilla, pongamos el gasto, ¿verdad? Pongamos las armas, ¿verdad? Pues municiones, granadas, morteros, ¿verdad? Tuve que ver mandado allá en Nicaragua o Cuba, ¿verdad? Entonces ahí mismo salieron los comandantes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los que les entrenó, pues, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿cómo se llama ese? Señores que les comenzó a entrenar a ellos, pues, ¿verdad? Entonces ahí vino el mismo desarrollo para ellos, pues, ¿verdad? Ese es el punto. Ok. También quería saber si aquí en Guatemala, o no sé, alguna ciudad en específico donde hayan, no sé, tenido como que una base o algo así donde se entrenaban. Sí, buena pregunta.
como la guerrilla estuvo en sus áreas, pero era una área, pero podemos decir, mucho escondido, pongamos, lo decimos nosotros en ese entonces, en esa época, en ese tiempo, es campamento, donde ellos se entrenaban, pero en unos lugares muy escondidos. Igual que el ejército está más que todo libre, pues, ¿verdad? Porque los soldados tuvieron sus bases donde entrenaron, áreas de entrenamiento, que por decirlo así, ahí está, por ejemplo, hablemos en la zona militar número 18 en San Marcos, tiene sus áreas también de entrenamiento, el soldado tiene que sacar su curso ya más avanzado, pues, ¿verdad? Lo que en el año 1985, cuando yo fui, ¿verdad? Me agarraron y me llevaron para el ejército. Tuve que sacar un curso que se llama Curso Tigre. Lo voy a sacar allá en Zacapa. Ese es solo para que yo iniciaba con un curso muy para que el soldado, sí, exactamente. Entonces ya cuando yo ya fui trasladado para San Marcos, ya me metieron ya en las compañías orgánicas, donde yo me tuve que jalar a todo lo que no han sacado del curso, ya más un curso más, podemos decir, más pesado, donde sí ya es arriesgoso, porque es necesario que el soldado tiene que sacar ese tipo de curso. Entonces en toda la zona tiene sus áreas de entrenamiento también. Aquí la tierra arrasada, se podría decir que, por ejemplo, los soldados o la guerrilla, cualquiera de los dos, pudo haber arrasado con una comunidad o algo parecido. Eso es lo que quiere decir tierra arrasada. Yo quiero saber si era necesario, o qué piensa usted, si era necesario arrasar con alguna comunidad, destruirla o algo parecido, así, llevarse a personas de ahí. ¿Usted piensa que era necesario? Yo pienso para el ejército no era necesario, en cambio para la guerrilla sí. Porque es necesario de que la guerrilla tiene que conquistar y arrasar esos pueblos más pequeños, más retirados. Así me entiendo. Está bien. También no sé si usted tenga o sepa si cuando intentaban arrasar destruir una comunidad, por ejemplo, no sé si planeaban algo o buscaban algo en una comunidad. Exactamente, lo que hacía la guerrilla es de que estrategia de la guerrilla es ayudar a los pobres. Cuando una finca no está pagando el salario que le corresponde al trabajador, viene la guerrilla y ir a pelear a favor de los trabajadores, ¿verdad? Para que le pagan lo que ellos estaban pidiendo, ¿verdad? Si el patrón o el dueño de la finca se niega de pagar el sueldo como lo que le corresponde al trabajador, si se niega a pagar, ellos van a quemar esa finca. ¿Por qué la población indígena fue la más afectada en ese tiempo? Porque yo pienso que porque había mucha ignorancia de ese tiempo, Otra de las cosas de que, ¿por qué digo la ignorancia? Porque había muy poco estudio, muy poco, ¿cómo puedo yo decir? Educación. Exactamente, y entonces la guerrilla lo que hizo es tuvo más acercamiento con la gente indígena, porque ahí donde ellos el área más les favoreció a ellos para jalarlos para irse a meterse a la guerrilla. Los agarró como esclavos. Sí. ¿Habían posibilidades de que algunas personas indígenas entraran así se puede decir, a los militares
o ayudar a los militares. Sí, como puedo yo decir de que como en ese tiempo la guerrilla trató la manera de aprovecharse de la gente indígena, igual manera el gobierno, el ejército, ¿verdad? Había una ley que sí también los soldados tienen que agarrar a la gente de las áreas, de esos lugares indígenas, pues, Para utilizarlos sí, a su para favor. utilizarlo a su favor, exactamente. Ok. Municipios, casas urbanas, así como San Pablo, municipios, y comunidades, aldeas, caseríos, en todo ese tiempo era tiempo del conflicto, pues, ¿verdad? En ese tiempo. Hasta yo estuve en ese conflicto, ¿verdad? No es para que te lo doy, yo tengo un balazo aquí, me dio un balazo, estuve en el hospital militar también, ya tuve un conflicto, tengo mis experiencias en lo que hizo, ¿verdad? Entonces ahora es lógico, pues, verdad, de que sí, en todo lugar pasó lo que ella está preguntando, ¿verdad? Entonces de manera cuando se firmó la paz, pues, ¿verdad? Ya cambió el asunto, ¿verdad? Ahorita ya El acuerdo la de gente paz. civil, exacto, del acuerdo de paz, ¿verdad? Cambió el asunto, ya la guerrilla, ya no hay nada que ver, ahora ya somos delincuentes, ya cambió el sistema, pues, ¿verdad? Pero este fue el asunto, ¿verdad? De ese tiempo. Y la experiencia que tuvo así, aparte del balazo que dijo que le habían dado, no sé, Cuando fue estuvo en la capturado guerrilla. o algo parecido. Sí, tuvo muchas experiencias porque ni modo en ese tiempo el entrenamiento es duro, ¿verdad? Es un sacrificio muy duro, no mucho lo aguantaba. Entonces, pero a la vez de que sí nos sirvió bastante, nos capacitó bastante, eso es como yo, ahorita yo tengo a pesar que yo tengo 57 años, pero yo tengo mis ideas, tengo mis reacciones todavía, ¿verdad? De cómo, que yo sé cómo desarmar un arma, ¿verdad? Cómo activar una granada, todo eso lo tengo en la mente, gracias a Dios, ¿verdad? Nos sirvió bastante, pues, ¿verdad? Entonces, sí, tengo mis ideas. Y que se puede decir que tiene experiencia. Exacto, tengo mis experiencias. Y yo quería preguntarle conforme a las armas que utilizaron. No sé si podría decirme qué tipo de armas utilizaron, si era de alto calibre. Bueno, me imagino que sí, la mayoría eran de alto calibre. Pero aparte de eso quería saber también dónde sacaron o quién les daba las armas. Pues los que Sí, podría decirlo, si no, está bien. sí, eso sí no tuvimos casi, no tuvimos tanto la idea porque los comandantes, Ellos les daban las armas. el ministro de la defensa, ellos son los que trataron de ver cómo consiguieran armas por los soldados, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? De que son armas de alta calibre, Sí. supuestamente, porque no podemos decir una 9, una 38, una 45. Entonces es como decir un poco más bajo de calibre, ¿no? Okay. Entonces en ese tiempo en la guerrilla solo se usaba armas de alta calibre. Ok. Entonces se podría decir que la mayoría de los que participaron solo les daban las armas, se podría decir. Ya no brindaban información de dónde lo sacaban, algo parecido. Nosotros, la verdad, de ese tiempo no tuvimos la idea, casi no nos dicen de dónde, No les dijeron. no nos dijeron nada, solo Ok. nos daban lo que usaba a ese entonces, es el fusil Galil 5.56 milímetros, ¿verdad? Está la ametralladora MAG, ¿verdad? Es 7.62 milímetros, ¿verdad? Y está el fusil Sharp, que es un corto, pero también es alto calibre, ¿verdad? Y están los morteros, pues la 60, la 57, y
y los que usaban la artillería, los tanques, pues de la 105, lo que deben decir, y ahí están las granadas, pues verdad, todo eso, no hay mucho, pero son armas de alto calibre. En este momento escucharán una grabación de una llamada hecha a un veterano de la militar. Por favor, preste mucha atención. Tomamos por asalto varios campamentos, por ejemplo en San Marcos, en Santiago Atitlán, en la Sierra de los Comandanes de Huehuetenango, de ese tiempo. Pero yo con lo que pude observar, eso es. Okay. Y otras cosas, cómo se movilizaba la guerrilla, qué tipo de armamento utilizaba, cómo se vestían, de qué manera reclutaban la gente, qué son las organizaciones que conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es la célula principal, el Comando Especial de la Guerrilla Guatemalteca, y sus aliados, sus nexos, eran con la Organización del Pueblo en Armas ORPA, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Ejército Guerrillero de los Pobres. ¿Sí? Es que lo que pasa es que en sí, mire, le voy a contar, la guerrilla de sus células, pero el nombre direccional era la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Pero esa URNG aglutinaba las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala, aglutinaba el Ejército Guerrillero de los Pobres, aglutinaba la Organización del Pueblo en Armas ORPA. Son 3 o 4 células que conformaban la guerrilla de Guatemala. Exacto. Fuimos recibidos con utilería de parte de la guerrilla, pero a Dios gracias salimos bien librados. Y si no es de que hasta cuando en Santa Cruz del Quiché, yo recibí 3 impactos de bala en la pierna derecha por parte de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es la guerrilla que estuvo teniendo en zozobra al pueblo de Guatemala. Fragmentos de lo que les pude dar, pero les cuento que en esa época también el entrenamiento militar era drástico, era bastante severo, porque allí es donde le enseñaban a uno de cómo defenderse uno, porque en ese tiempo, en el tiempo de la guerrilla, era delicado, pues, porque de una vez nos explicaban, de una vez nos decían de que aquel que cometía un error en una operación, el error era de muerte, se paga con la vida. Entonces recibíamos un entrenamiento muy drástico, muy fuerte, muy severo de parte de los instructores israelitas, tanto como de los instructores norteamericanos que estuvieron allí en Guatemala en tiempos del conflicto armado. Y a raíz de eso, por eso yo le decía que en esa época se utilizó de parte del ejército de Guatemala mucho armamento de fabricación israelita. Y para no llegar muy lejos, por ejemplo, el fusil Galil 5.56 milímetros es de fabricación israelita, es la que actualmente utiliza el ejército de Guatemala. Entonces fue el armamento que más se utilizó contra la URNG, la guerrilla de Guatemala. Entonces, como le indiqué, algunos pequeños fragmentos que tengo todavía en la mente, que es lo que me queda, porque como yo quiera o no, pues ya por el tiempo, imagínense, ya la edad que tengo, casi 65 años, pero todavía tengo en la memoria estos momentos difíciles que vivió o pasó nuestro país por parte de la guerrilla de Guatemala, quienes volaron puentes, dinamitaron puentes, mataron soldados, oficiales, quemaron fincas, por ejemplo en Chicacao, varias fincas que fueron tomadas y quemadas por parte de la guerrilla de acá de Guatemala, por citarles la finca San Rafael Panán, en Santa Bárbara Suchitepeques, finca La Abundancia, finca Manantial, finca Filadelfia en Chicacao, Suchi. Entonces fue algo de lo drástico, fue algo de los daños que causaron la guerrilla en Guatemala. Entonces a raíz de eso, el ejército de Guatemala en ese tiempo era bastante preparado, era
bastante rígido, estricto el ejército, porque quiera o no, pues se vivía una guerra acá en Guatemala, donde dejó miles y miles de muertos, como miles y miles de refugiados en México. Pero también sé decirle que también la guerrilla guatemalteca causó grandes daños al pueblo de Guatemala, porque de prueba de ello, como indiqué anteriormente, que yo tengo alojado en la pierna derecha 3 impactos de bala, quedaron soldados mutilados, soldados ciegos, soldados en sillas de ruedas, que fueron los daños que causó la guerrilla guatemalteca acá en Guatemala. Miren, pues, las causas del conflicto armado fue una inconformidad que hubo dentro del mismo ejército de Guatemala, porque de ahí salieron varios oficiales quienes salieron huyendo con equipo militar para Zacapa, y de ahí donde surgió la guerrilla de Guatemala, y conforme pasó el tiempo, estos señores exoficiales empezaron como dijera yo, a motivar más gente, meter gente a su organización, que es cómo se desarrolló y cómo inició el conflicto armado acá en Guatemala. Y actualmente, o ahorita, resurgiera otro conflicto armado, una nueva guerrilla, dice que el ejército actualmente entrega al país en manos de la guerrilla. ¿Por qué? Porque el ejército de Guatemala actualmente está preparado para enfrentar una guerrilla. Y fíjese usted que para comentarles que el ejército de Guatemala actualmente se deja vencer por los narcotraficantes, cuando la guerrilla de ese tiempo, estaba armado solo con fusilería. Pues fíjese que los grupos civiles que se levantaron en armas, o había los grupos civiles, es la población en sí. Pues les inculcaron esa doctrina, que la guerrilla era buena. Mire, pues, las organizaciones políticas es las que yo ya les mencioné, porque ellos utilizaron un mecanismo de política para estar, como dijera yo, y es lo mismo, y es exactamente lo que se hace actualmente en el ámbito político. Vale la pena tocar un poco el fragmento de esto, porque es lo mismo que hizo la misma política que utilizó la guerrilla en ese tiempo, es la que se está utilizando en esta época en aspectos políticos. Lo que hacían era tratar de capturar la atención. La guerrilla lo que hizo es tratar de capturar la atención de la población de Guatemala, meterles aquello que, por ejemplo, les decían a la población: mira, si nosotros como guerrilleros vamos a lograr triunfar y matamos al ejército de Guatemala, esta finca va a ser para vos, esta finca va a ser para vos, esta casa va a ser para vos. Buena estrategia. Como que sobornaban a la gente más bien. Exactamente. Entonces, la gente que fue toda cayó en manos de esa mala práctica, de esa doctrina que les metieron a la gente. Pero créanme que eso resultó siendo una mentira, pues, porque mire, yo le voy a contar. Por ejemplo, el ejército de Guatemala nunca se iba a doblegar ante la guerrilla, pues. Créanme que el ejército de Guatemala es algo que está parado en artículos constitucionales, por eso es el brazo derecho del gobierno de Guatemala. Pero en sí, como les comentaba, esas organizaciones que estuvieron operando son las que yo ya les mencioné a ustedes, que son las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala, FARC, la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, el ejército guerrillero de los pobres de acá de Guatemala. Fue los que yo tuve la oportunidad de conocer, porque créanme que las patrullas militares en ese tiempo procurábamos aniquilar al enemigo que era la guerrilla. Entonces, como eran los que nos querían los comandantes y los seguían el ejército de Guatemala en esa época, y fue lo que se hizo.
Entonces, por fortuna, algunos que quedamos vivos, que todavía contamos la historia, pero créanme que esa guerra que se vivió acá en Guatemala en los años 80, cuando estuvo difícil eso, era bastante delicado, porque en ese tiempo nadie quería ir a prestar servicio militar, porque como estábamos en... Exactamente, muy buena pregunta. Quiero comentarles que los departamentos que más sufrieron el embate de la guerrilla de Guatemala fue Santa Cruz de Quiché. Que es un departamento de Guatemala, el departamento de Huehuetenango, el departamento de Tololá, donde operaron estas células guerrilleras, en lo que yo ya le mencioné, que es por ejemplo, en Tololá operó la Organización del Pueblo en Armas Orfa, en Huehuetenango operó el Ejército Guerrillero de los Pobres, y acá en Suchitepec operó el Ejército Guerrillero de los Pobres. Pues fíjate que el desarrollo económico, eso fue algo, como le dije, que traía en sí la guerrilla. Esto fue una de las doctrinas que ellos disputaron, esto que yo ya le dije a usted, que supuestamente ellos le decían a la gente que este rico tiene bastante dinero y este dinero va a ser para vos. A la gente. Mire pues, la tierra arrasada es algo que la misma guerrilla discutió, porque, mire pues, tierra arrasada se dice que el ejército arrasó con la población, pero esa es una mentira. Es como dicen el genocidio no existió en Guatemala. Lo que existió en Guatemala es una guerra de guerrillas contra el ejército de Guatemala. Pero tierra arrasada, esa tierra arrasada, no existió, porque como muchos creen de que el ejército de Guatemala masacró población civil, no es mentira, porque yo propiamente lo vi, por eso cuento la historia. Pero esa población civil nunca fue masacrada, le digo, porque yo viví el conflicto armado, estoy contando por experiencia, que para mí el genocidio, y lo he dicho en los medios radiales, que para mí el genocidio no existió, porque yo lo viví. La tierra arrasada para mí no existió, porque yo lo viví. Porque, créame que si esa tierra arrasada hubiera existido, ¿se cree que estuviera yo contando la historia? No, yo me hubiera muerto. Porque cuando uno le hace un daño al prójimo, de esa manera lo paga a uno. Sí, así es. Exactamente, es lo que le estaba diciendo hace rato. Lo que pasa es que la población, nosotros como indígenas, por ejemplo, llegaba un equipo, un grupo, una célula guerrillera a un pueblo, a una aldea. Les decían a la gente, miren, esto va a ser para ustedes. Les metían esa mala doctrina a la gente y la gente se dejaba llevar por ellos, porque hablemos claro, les lavaban el coco. Entonces fue afectada porque como la población civil, la población indígena quedó en medio del fuego cruzado, tanto de la guerrilla, tanto del ejército de Guatemala, pero en ambos bandos hubieron bajas, pues. Eso que, si por ejemplo usted me estaba mencionando en la anterior pregunta y me decía me parece que de tierra arrasada. No, lo que pasó fue una guerra, porque fue una guerra entre ambos bandos. Quiero recordarle que eso fue una guerra, en Guatemala, esa guerra que se vivió fue entre bandos, porque no fue una guerra convencional, sino que fue una guerra de guerrillas. Y la guerra de guerrillas es algo duro, es lo duro que puede haber. No es como hablemos de una guerra convencional, le voy a
a mencionar, por ejemplo, si Guatemala guerreara contra El Salvador, contra Honduras, yo como militar sé que el enemigo está al otro lado, está en la posición muy lista. Yo no debo a prepararme y a estar alerta, porque sé que allá nos van a tirar. En cambio, una guerra de guerrillas, ¿no? Por ejemplo, le comentaba anteriormente que la guerrilla usó minas Claymore, son minas Cita 100. ¿Cuáles son esas minas Cita 100? Es que han colocado una trampa catamodo en el suelo, y cuando pasa el ejército, viene el soldado, pone el pie sobre esa Claymore, ¡pum!, explota esa cosa y apunta las piernas al soldado. Como yo le estaba mencionando, pues, de las trampas que la misma guerrilla puso, a veces que porque todavía, digo yo, que hay armas extraviadas en las montañas, porque todavía he escuchado yo, a veces que la población encuentra bombas, encuentran, por decirle, morteros de granada, encuentran bastón chino, que es un fuerte, pues, que utilizó la guerrilla, tanto la guerrilla, porque la guerrilla fue financiado por Rusia, por Cuba. Es lo que yo le decía hace un momento en el capítulo anterior, no que vivir conflicto armado, porque eso le quiero comentar, mi señor padre decía un día, vos nunca vas a hablar de bombas si no has sido borracho, me dice, entonces al igual eso. Ya, yo si le estoy dando mi testimonio, es porque yo vi, lo sufrí en carne propia, ya, lo vi. Pues entonces a lo que quiero llegar es de que genocidio no hubo en Guatemala. Genocidio no hubo en Guatemala. Genocidio no hubo en Guatemala, te repito. Yo no viví que el genocidio no hubo. Mire pues, es que el genocidio se trata del exterminio de la población civil y no se trató de eso. No se trató de eso. Nosotros perseguimos a la gente uniformada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca que encontrábamos armados. Ellos nos disparan, Momoshi, uno tiene que pero nosotros, población civil, nunca tocamos población civil. Esto que le mencioné anteriormente, Estados Unidos, como es sabido de usted, Estados Unidos está metido en todas las guerras de todo el mundo, porque prueba de ello, Estados Unidos ha metido la mano en la guerra de Irak, ha metido la mano en la guerra de Pakistán, en todos los países árabes, Estados Unidos ha metido las manos ahí. Entonces, al igual pasó aquí en Guatemala, porque Estados Unidos mete las manos donde hay guerra, mete las manos de Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó aquí en Guatemala también. Por eso le decía anteriormente que Guatemala recibió entrenamiento militar. El ejército de Guatemala recibió entrenamiento militar de parte del gobierno de Estados Unidos de esa época. Incluso rodeó armamento también. Prueba de ello, estos helicópteros verdes que utiliza el ejército de Guatemala actualmente, casi eran eso los que dio el ejército norteamericano al ejército de Guatemala. Tal como le dije, es lo que también proveó, Estados Unidos proveó entrenamiento militar, equipo militar para el ejército de Guatemala. Fue lo que hizo Israel también, como le mencioné anteriormente. Por ejemplo, el mortero que es un puente, una bomba grande, que tiene un alcance de aproximadamente de 500 o de 1000 metros. El alcance de esa bomba, ese mortero también es de fabricación israelita, y fueron los israelitas quienes mandaron ese armamento a Guatemala. Y como les puse el ejemplo, el Silgadil de fabricación israelita, 5.56 milímetros, ese armamento fue donado por parte de los israelitas para Guatemala. Fíjese que si hablamos de los mártires
de la revolución hay un montón de personajes, ¿sí? Son cantidades de personajes que existieron o todavía existen. Por ejemplo, para mí, doña Rigoberta Menchú, ella fue víctima de eso, ya, fue víctima de eso, pero como en lo que se sabe, es de que doña Rigoberta Menchú formó parte de la guerrilla de Guatemala. Hernán de las Torres formó parte de la guerrilla de Guatemala. La señora que es candidata ahorita por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. ¿Por qué le digo? Porque en el, ¿cómo le llaman esa cosa? El TikTok publica fotografías de la señora Sandra estando encimada de la guerrilla. Por esa gente vivió la guerrilla. Esa gente han sufrido de la guerrilla. Entonces, estos dos personajes que yo le señalé, doña Rigoberta Menchú y doña Sandra Soto, el excomandante Gasparidón, él ya está fallecido. Y el otro que está preso ahorita, que le mencioné anteriormente, ¿sí? El señor César Montes, ya, César Montes, Gasparidón, quienes hicieron el conflicto de la guerrilla con el conflicto de Guatemala, y el señor Rolando Morán, Pablo Monsanto, quienes eran los que lideraban, encabezaban la guerrilla de Guatemala. Pues fíjate que los acuerdos de paz empezaron a mover eso por el espacio, por el problema que estaba sufriendo Guatemala. Entonces, lo que tuvo que hacer el gobierno es sentarse con las guerrillas, porque el acuerdo que espero de ser ejecutado, parece que en el 96 o en el 99 fue que se firmaron un acuerdo de paz. Pero eso llevó un proceso, pues, porque, por ejemplo, tuvieron reuniones con Noruega, tuvieron reuniones en Suecia, tuvieron reuniones en México, porque en ese tiempo todavía la guerrilla y el ejército de Guatemala estaban en guerra todavía. Por eso las reuniones los hicieron en países extranjeros. Yo le voy a comentar algo. Los acuerdos de paz es un conjunto de promesas, es un conjunto de acuerdos. Pero si ustedes actualmente en Guatemala no hay paz. Porque en Guatemala la guerrilla se terminó, la guerra de guerrillas se acabó, pero actualmente hay una guerra de malas. Porque mire, pues usted pone una tortillería en la capital, en la zona 18, en la zona 6, en cualquier zona de la capital, porque esta casi por decirle que toda la zona de la capital de Guatemala son área roja, ¿va? Y usted pone una tortillería, inmediatamente le cae la explosión. Entonces, el daño que está haciendo, el daño que hacía la guerrilla anteriormente, es Dios lo que está haciendo ahorita, están haciendo ahorita los pareros. Créanme que cuando yo todavía estaba en el ejército en el 82, nos decían a nosotros, ya se hablaba de los acuerdos de paz, ya se hablaba bastante de los acuerdos de paz. No son funcionales, no los veo de esa manera. Hay quienes creen que yo soy analista. Mira, es lo mismo que yo le dije anteriormente. Lo que pasa, el origen del premio Nobel de la Paz, el origen del premio Nobel de la Paz, por eso se llama Nobel, ¿entiendes? Por eso se llama, porque en Oslo, Noruega, había un personaje que inventó las armas. Después él se arrepintió de haber hecho las armas, porque eso no era chiste las armas.
eso no era el fin de las armas, es que nos matemos nosotros con esa cosa de lo que lo hizo, que resistió. ¿Y sabe cómo se llamaba este personaje? Se llamaba Alfredo Nobel en la Paz. Ya, a raíz de eso, toda persona, es como yo le decía, la Rigoberta Menchú en Guatemala, ella es la premio Nobel de la Paz. ¿Verdad? Por los esfuerzos, por todo lo que la lucha que ella hizo, para, según lo que se dice, para el Día de Guatemala, aunque no sea así, ¿verdad usted? Pero se dice que ella hizo ese esfuerzo. Entonces fue como cada año, me parece, o cada 4 años, esta fundación que está en Oslo, Noruega, que se llama, siempre se premia a esos personajes que han hecho algo, que han hecho su esfuerzo, su lucha por los derechos humanos y por la paz de su país. Entonces les es entregado ese galardón que se llama Premio Nobel de la Paz. Entonces se supone que la señora Rigoberta Menchú, ella ha luchado por los derechos humanos de acá de Guatemala. Supone porque yo hasta el momento no puedo comprobar, no he comprobado nada que la señora haya hecho algo por Guatemala, ¿va usted? Lo que sí sé que a ella fue denominada como la Premio Nobel de la Paz de Guatemala. Lo que se decía es que esta fundación que está en Oslo, Noruega, se llama Alfredo Nobel. Alfredo Nobel se llama, por eso le llaman Nobel de la Paz. Para mí todas las preguntas son importantes. Todas las preguntas, todas esas que tiene allí en esas preguntas son importantes, tanto la seguridad. Para mí la educación es muy importante, porque créanme, y eso es lo malo, pues, porque usted no me dejará mentir. Hace poco, refiriéndome exactamente sobre qué es la educación en Guatemala, hace poco cuando empezó el ciclo escolar en las comunidades de nuestro municipio, la viera, lo leí, madre mía, varias mujeres se quejaron conmigo, hasta me mandaron fotografías, me mandaron, y yo lo publiqué a la plataforma, pero mire, aquí en Guatemala la educación no existe. Usted puede ver en mis publicaciones, hay lugares donde sobre bloques estudian los niños. Entonces aquí en Guatemala el gobierno no le da importancia a la educación, porque el pueblo, el gobierno y los políticos les interesa tener ignorantes a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para ellos es fácil comprarlos por una bolsa de víveres, que es lo que están haciendo actualmente. Entonces aquí en Guatemala la educación es bien. Sobre aspectos de seguridad que se decía, al igual la seguridad aquí en Guatemala es deficiente, seguridad hay aquí en Guatemala. Y esto que yo le decía a ustedes, va a la capital de cualquier cosa, usted pone una tontería, ya un par de días se está cayendo la extorsión. Esa es la dejará mentir que está allá. Varias señoras, es lo que he visto yo en las informaciones, que son de Chihuahua, ponen una subventa de comida, una subventa de tostadas, y inmediatamente les cae la extorsión. Si no pagan la extorsión, son asesinados. Entonces, hay que entender que aquí en Guatemala no hay seguridad. Esta es una historia de lucha, resiliencia y la incansable búsqueda de justicia. Un relato que se entrelaza en la intrincada telaraña de la historia de Guatemala, un país desgarrado por los horrores de un conflicto armado que se extendió por más de 36 años.